Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Hay gente, e incluso hay cristianos, que se toman muy a la ligera lo referente a la tentación. La tentación es un juego. Y todos los seres humanos, sin excepción, estamos expuestos a la tentación. Diariamente somos bombardeados con tentaciones de diferente índole, de acuerdo al apetito carnal de cada uno de nosotros. Así que hay que tener cuidado con la tentación. Hay que tener cuidado con las tentaciones. No creerse superior, no, yo no soy tentado. Y si en todo caso viene la tentación, a mí eso no me afecta porque yo estoy firme en Dios, dicen algunos. Y qué bueno que algunos estén así. ¿Se puede llegar a ese nivel? Por supuesto que sí. Pero hay unos que lo dicen de manera muy ligera, repito, estar como que exentos de la tentación, y ningún ser humano, repito, está exento, incluyendo cristianos, está exento de la tentación. Jesucristo fue tentado. La única diferencia de Jesucristo con nosotros es que Él no tuvo pecado. El resto de la humanidad, todos somos pecadores. ¿Ok? Veamos qué nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15, dice la palabra: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Repito, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte es la separación. Por ejemplo, hay la muerte física cuando el alma se separa del cuerpo, y hay la muerte espiritual cuando el hombre se separa de Dios. A eso se refiere la muerte espiritual, en este caso. Entonces, Dios no tienta a nadie. En eso debemos estar claros. Dios no tienta a nadie. Él no nos tienta, entonces debemos estar claros en eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia tiene que ver con el apetito carnal de cada quien, los deseos, la pasión, el placer, la codicia, en fin. Ejemplo, hay hombres que le fascinan las mujeres, o mujeres que les gustan los hombres, en exceso me refiero, la pornografía, el robar, el mentir, el ser avariciosos, el codiciar, el ser chismosos, en fin. Todo esto pudiera ser lo que es concupiscencia, es decir, las bajas pasiones del ser humano. Pero significa entonces que las tentaciones nos las ponemos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos las tentaciones, porque son nuestras concupiscencias. Dios no nos tienta. Veamos lo que nos dice el libro de Lucas, el capítulo 4, versículo 2. Lucas 4 dice, bueno, vamos a leer desde el 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados. Ok. El diablo, por cierto, lo llaman el tentador. Quien tienta es el diablo. Hay que estar claro en algo: el diablo no conoce nuestros pensamientos, pero él observa nuestro proceder. Recordemos cuando Job, cuando se presentaron los hijos ante el Padre, ante Dios, y él le preguntó a Satanás: ¿no has considerado a mi hijo Job, que es fiel a mí? Él conoce a la persona, él no lee los pensamientos del hombre, pero de acuerdo a las acciones del hombre, conoce al hombre, y entonces, de acuerdo al apetito de cada quien, él presenta en bandeja de plata el deseo, la tentación, a ver si el hombre cae, consuma la tentación y por supuesto consuma el pecado. Entonces el diablo es quien tienta y usa como herramienta la concupiscencia, es decir, las bajas pasiones del hombre, los deseos del hombre, la codicia, en fin. Entonces ningún ser humano está exento, repito, de
la tentación. Pero en el mismo capítulo 4 de Lucas, del versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, se apartó de él por un tiempo. Es decir, que puede regresar. Pero la tentación dice, y cuando hubo acabado toda tentación. Es decir, que la tentación tiene un límite. Hay que resistir la tentación. Y cuando tú resistes al diablo, él se aparta. Él se aparta. Entonces la tentación viene dada porque el diablo tienta al hombre y por las bajas pasiones del hombre, o los deseos carnales del hombre. ¿Ok? Se da entonces la tentación. Ahora, ¿cuál es el papel de Dios acá? ¿Cuál es el papel de Dios en la tentación del hombre? Vayamos al libro a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no sea humana. Es decir, que nosotros tenemos mucho que ver en la tentación. Es el diablo que nos tienta, pero de acuerdo a nuestras bajas pasiones, a nuestros deseos carnales. Ok, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que Dios no nos va a dejar que podamos consumar la tentación. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿Cuál es nuestro aporte allí? O sea, Dios nos puede librar de la tentación, ya lo dice. Incluso el Señor Jesucristo en el Padre nuestro dice, líbranos de la tentación. ¿De qué manera nos libra? Vayamos al libro de Marcos, el capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, 38, dice la palabra, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Cuando dice velad y orad, significa que estemos despiertos en el espíritu, que mantengamos el espíritu despierto, que estemos conscientes de que estamos siendo tentados, que estemos conscientes de la tentación. Velad y orad, es decir, debemos orar. Y a la medida en que oremos, nuestro espíritu está permanentemente despierto y detecta cuando estamos siendo o tratando de ser seducidos por la tentación. De acuerdo a nuestra concupiscencia que nos presenta el enemigo, Satanás, el diablo, para que caigamos, para que consumamos el pecado. Entonces, la solución está en velad y orad. Velad y orad, no es que vamos a estar sin dormir físicamente hablando, necesitamos dormir, sino que mantengamos el espíritu despierto permanentemente. ¿A través de qué? A través de la oración. Un cristiano sin oración no es cristiano. Los cristianos debemos orar. Nuestro alimento, el del cristiano, es la oración y el estudio de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, velad y orad. Allí está la solución. Entonces, allí es cuando Dios actúa. Cuando Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Si no velamos y si no oramos, y pues, por supuesto no velamos, Dios entonces no va a interceder. No va a intermediar en nosotros, no nos va a librar de la tentación. Para ser librados de la tentación es menester que oremos y que velemos, repito, velar es, en este caso, que mantengamos el espíritu despierto, que estemos conscientes de que estamos siendo tentados, que estemos conscientes de la tentación, que estemos conscientes de nuestras debilidades carnales, de nuestras pasiones, de nuestras bajas pasiones. En ese sentido, entonces, Dios nos va a librar de la tentación. Repito, Dios no tienta, puede sacarnos de la tentación, puede librarnos de la tentación, puede hacernos que resistamos la tentación, pero debemos para ello orar y velar. ¿Ok? Es el diablo quien nos tienta a través de nuestra concupiscencia, a través de nuestros deseos carnales, a través de nuestras bajas pasiones. Él no puede leer nuestros pensamientos, pero sí ve nuestras acciones. Y entonces nos presenta en bandeja de plata aquello que constituye para nosotros un deseo carnal. Y que si caemos en la trampa, entonces llegamos al pecado. Así que todos los cristianos debemos estar atentos, velando, manteniendo el espíritu despierto para no caer en tentación. Un abrazo. Dios te bendiga.